Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es cómo acelerar tu PlayStation 4 si la notas que va lenta. Una de las preguntas que más me hacéis respecto a los problemas de rendimiento de la consola PlayStation 4 está relacionada con el tema de que muchos y muchas me comentáis de que la consola iba bien, pero que con el paso de los años la notáis que poco a poco se va viendo cómo va, digamos, realizando su trabajo cada vez de forma más lenta. Así que si eres poseedor o poseedora de una consola PlayStation 4 desde hace un tiempo, seguramente que habrás notado que su rendimiento al cargar y descargar datos ha perdido velocidad. O sea, que no es tan rápida como recuerdas era antes. Ante este problema, puedo deciros que hay una posible solución que funciona en la mayoría de los casos. Como muchas veces os he comentado, las consolas, si pensamos a nivel de hardware, son como un ordenador. Es una placa base con los componentes conectados como tarjeta gráfica, memoria, CPU, GPU y un disco duro. Y al igual que pasa con los ordenadores, con los años se resienten del uso y del desgaste al que son sometidos. Cuidarlos es una tarea que recae sobre nosotros y con un mantenimiento adecuado podremos aumentar su rendimiento y su periodo de vida útil. Uno de los mayores problemas de las consolas es que, ante el uso, su rendimiento y capacidad de procesamiento se va viendo afectada poco a poco. No obstante, se puede solucionar y corregir en parte este problema, con pequeños trucos que no toda la gente conoce, pero que son muy sencillos y asequibles para todo el mundo. Así que si tú eres uno o una de los que posee una consola PlayStation 4 y ha visto cómo ha bajado su velocidad o rendimiento al cargar juegos, imágenes o tarda en ejecutar diversas opciones a la vez, no te preocupes, porque, como te he comentado antes, esto tiene una solución sencilla y que en la mayoría de los casos la resuelve. Una de las causas que hace que tu consola PlayStation 4 sea cada vez más lenta está directamente relacionada con el disco duro, que ante el uso por mucho tiempo va grabando y borrando información dentro de él. Al hacer estas grabaciones y borrados, la información se va repartiendo por el disco duro para ir guardándose en pedacitos para cubrir todos los huecos libres en el disco duro. Así que a más pedacitos repartidos, el disco duro tarda más tiempo en ir buscándolos y unirlos para transmitir esa información. Esto es algo medianamente normal que puede corregirse mediante una reconstrucción de la base de datos. Para ello se realiza un proceso que es muy habitual en los ordenadores cuando también se nota que ha bajado su velocidad de datos. Es lo que se suele llamar una defragmentación de datos o defragmentación del disco duro. Si este proceso lo realizas de manera periódica en tu consola PlayStation 4, verás cómo accederás a los datos de manera más rápida, mejorando su rendimiento y aumentando la vida útil. Y para realizar esta, defragmentación, verás que es fácil y sin complicaciones. Lo único que hay que tener en cuenta es que tu consola PlayStation 4 tiene que estar completamente apagada. Recuerda que debe estar apagada por completo, no en modo reposo. Una vez que esté apagada y te has asegurado de ello, debes mantener pulsado el botón de encendido de la consola hasta que escuches dos pitidos. El primero es el que se produce al encender la consola, por lo que debes continuar apretando el botón de encendido hasta escuchar el segundo pitido. Una vez hecho esto, habrás accedido al modo seguro de la consola PlayStation 4. En este modo seguro te aparecerá una serie de opciones. Debes seleccionar reconstruir la base de datos. Esto hará que el rendimiento de tu consola mejore. No te preocupes por nada. Los datos de tus juegos, cuentas y trofeos no se perderá. O sea, no perderá nada. Se dedicará únicamente a esos pedacitos y los agrupando todos juntos para que cuando vaya a buscar la información estén todos agrupados y de un tirón los recoja. No tenga que estar dando todo el rato vueltas y buscando los pedacitos. Esta defragmentación o reconstrucción de la base de datos tarda un poco, pero es algo que hay que hacer de vez en cuando para que, sanear la consola, y estando toda la información agrupada y ordenada, la consola tarda menos tiempo en acceder a ella, con lo cual pues mejorará su velocidad. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter. Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantengáis bien informados. Recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adeu.